Hay una discusión que yo propuse como ejemplo sobre los sistemas de cooptación coercitivas y coercitivos que ejercen algunos modelos ideológicos y metodológicos de ciertos partidos políticos que se autodenominan como socialistas o comunistas, a los cuales yo critiqué por obsoletos. Pero yo esa crítica la hice bajo una experiencia propia real, mi propia experiencia, donde ocurría precisamente que yo señalaba que el comunismo y el socialismo estaban construidos metodológicamente a través de la envidia. Analizaba al neoliberalismo y a cierto sector empresarial como patologías políticas criminales, pero también medía las patologías de, de su antagonista. En una charla donde se dio un debate teórico que yo le proponía a cierto alumnado mayor de edad, yo discutía estas cuestiones y les citaba el ejemplo sobre cómo habían robado mis obras, volviendo obsoleta mi capacidad desde la propia obsolescencia de ellos, ¿no? Y cómo eso funcionaba incluso en beneficio de las derechas, demostrando así que era mentira que el verticalismo partidario pudiese servir para el verticalismo partidario nacido desde esa mirada, desde esa forma de mirar la política, pudiera servir para dar libertad a los jugadores más talentosos de un equipo. Los jugadores más talentosos de un equipo, bajo el modelo que proponen ideológico de las envidias, no tienen libertad de juego y de hecho son boicoteados por personas que tienen mucho menos volumen creativo de juego. Al expresar yo esto incluso, dejo demostrado precisamente que es de este modo. Se puede citar el robo de mis obras, de mis letras, de las evidencias que yo tenía para enfrentar a las derechas, el uso restrictivo de la libertad de expresión, se pueden citar millones de ejemplos, pero bueno, en fin. A todo esto sucede además un marco comparativo de sociedades donde yo señalaba además otras cuestiones que venían al caso. Entre muchas preguntas que surgían entre el alumnado, respondía a esas preguntas citando algunos ejemplos. Cuando me consultaron sobre si el feminismo buscaba la igualdad o buscaba la equidad o qué buscaban, yo les señalé que si el problema de las sociedades fuese realmente la desigualdad, si el problema de las sociedades fuese realmente la desigualdad como única situación, llegaría un momento que todos tendríamos el mismo sexo, por un lado. Todos tendríamos la misma identidad sexual, con lo cual se extinguiría la raza humana. No solamente eso. Si pudiésemos multiplicar por 10, por 100 o por 1000 el salario de cada ciudadano, supongamos que en Argentina multiplicamos por 1000 el salario de cada ciudadano, continuarían las desigualdades entre los que más ganan y los que menos ganan, y continuarían en los mismos porcentajes, pero no existiría nadie que fuese pobre. O sea que la problemática no es una cuestión siempre necesariamente de desigualdad.
Este ejemplo lo señalé porque estábamos hablando comparativamente de cómo era el Partido Comunista en China y de cómo era el Partido Comunista en Cuba, en un periodo puntual. Y yo le demostraba a varias personas que cuando vos haces un comunismo mixto, tenés una capacidad de crecimiento y de confrontación contra tus enemigos que queda totalmente extirpada. En el caso previo, por una cuestión de que no podés reproducir los modelos de fuerza que necesitas para anteponer ante quienes te deseasen atacar. Y esto es muy claro, que es literalmente así, porque cualquier superpotencia que hubiese deseado en los últimos 20 años borrar a Cuba de un bombazo atómico lo hubiera borrado de la faz de la Tierra, sin que nadie lo pudiese impedir. Pero bueno, a todo esto, lo que yo les agregué y les expliqué al alumnado es que al mismo tiempo, cuando vos reproducís los modelos de cantidades, depende qué sociedad ideológica hagas, reproducís los modelos de inflación, reproducís los modelos de gasto, reproducís un montón de cosas, y que en una sociedad liberal capitalista no tendría sentido multiplicar por 10, por 100 o por 1000 los sueldos, porque también se multiplicarían por 10, por 100 o por 1000 los costos que de la canasta básica y de un montón de cosas que se le comen a esos sueldos, porque el modelo liberal capitalista se basa no en que las cosas tengan precio porque su valor sea un valor determinado, sino que lo tengan en función de cuánto puede ganar un capitalista. Por ejemplo, por lo tanto y por consiguiente, el ejemplo que Alex Kaiser da para vencer a Camila Vallejo es una falacia. Se conoce como falacia demagógica estructural. Hace una suposición para conmover a la opinión pública sobre un hecho que no es reproducible en la realidad. Y en el marco de omisión que genera Alex Kaiser, amputa el conocimiento respectivo a por qué las desigualdades en una sociedad como la chilena son tan nocivas para un sector mayoritario de la población. No contento con esto, Alex Kaiser empieza a decir que no hay que quitarle un solo centavo al 5% más rico. O sea que su defensa no es una defensa sobre que las personas vivan mejor y progresen más rápido, sino que es una defensa de una minoría social ultra beneficiada que ha crecido en el marco de las dictaduras cívico-eclesial y militares represivas. Hacer de cuenta que lo único que yo dije fue un argumento liberal sería una demagogia tremenda. Pero además, en esa misma discusión, Camila Vallejo utilizó algunas argumentaciones que estaban incluso en mi tesis, pero el fragmento que utilizó es muy pequeño como para poder contrarrestar el debate que ante la sociedad chilena, en su momento, y ante otras sociedades, le terminó ganando Alex Kaiser, que es una victoria aparte falaz, y es una victoria en el momento ese en que fue victoria, digamos. Es una victoria de un debate sobre otro
que es falaz, porque es un debate incompleto, porque está falto de un montón de matices que maniqueamente intentó omitir y manipular a Alex Kaiser, y que Camila Vallejo no, quizás en su momento no atinó a poder identificar en la medida real de una dimensión como para dar una respuesta lo suficientemente contundente como para dejar desparramado la teoría incoherente de este payaso. Pero que es un payaso que tiene un uso retórico bastante hábil, o que tiene buenos espías, o que la traición que las izquierdas han hecho en mi contra ha beneficiado precisamente a varios sucesos de contienda. Recién estaba mirando precisamente un video donde utilizó argumentos míos que los fue desfigurando. El otro argumento mío que utilizó es la acusación de ataque ad hominem antes de empezar un debate. El prejuicio dominante como impugnación de debate previo. Él la utilizó para defender a Pinochet. Yo no hubiera utilizado nunca una argumentación de esa índole para defender a Pinochet, porque no hay un prejuicio cuando no hay falsedad sobre quién es y cómo es la persona en cuestión. Pero sí, en el debate de ideas, cuando vos le decís a alguien que es un nazi y no lo es, y lo decís para descalificarlo, antes de que el debate elabore la situación que demuestra por qué le vas a decir algo así, es una impugnación que impugna precisamente el debate, que es algo que el feminismo está muy acostumbrado a hacer, que es impugnar el debate con ataques ad hominem en vez de dar el debate. Sea lo que sea, y discutas contra quien discutas, sea la persona que sea, vos tenés que poder desarrollar tu argumentación a lo largo de un debate de ideas. No puede ser que quieras llegar a un debate y decir, no, este ya perdió porque este es este. ¿Se entiende lo que trato de decir? O sea, si vos vas a hacer una carrera entre dos competidores que tienen que correr 100 metros para ver quién corre más fuerte, y vos llegás y decís, yo a este ya le gané porque este es el hijo de tal, entonces ya está, ya gané. Pero no corrieron, ¿cómo ya le ganaste? Sí, porque es mala persona, porque esto, porque el otro. Bueno, la verdad que no funciona de ese modo. En la vida real no funciona de ese modo tampoco. Solamente funciona de ese modo cuando vos lográs el uso de la fuerza por sobre el uso de la lógica. O sea, te terminás convirtiendo en lo que estás criticando, para hacerlo más sintético, para reducirlo a una cuestión más comprensible sintéticamente. Que eso no es muy democrático, que digamos. Entonces, cuando vos, en tus términos políticos, empezás a plantearte una y otra vez en sentido antidemocrático para criticar a personas que dieron un golpe contra Salvador Allende, y bueno, la cosa se pone complicada, porque terminás resultando en algunos matices más parecido a lo que querés enfrentar que a lo que querés defender. Eso es complejo, es una situación no deseada para el que es un buen orador, sabe que no es una situación deseable. Bueno, es mucho más largo todo lo que tenemos que hablar, pero por ahora vamos a hacer una pausa aquí.